Para esta clase tenemos previsto avanzar en el tópico número 3, llamado Fases de la evaluación de un proyecto. Aquí vamos a hablar de varios conceptos relacionados con el paso a paso que un proyecto debe seguir desde su formulación y atendiendo además ideas relativas a uno de los módulos más importantes en el desarrollo del proyecto. Me refiero puntualmente al estudio de la competencia y a la lógica detrás del por qué un comprador decide comprarle a uno u otro determinado servicio o producto. Los proyectos van añadiendo cada vez un análisis mayor a medida que van tomando forma, iniciando por una fase que se llama de idea y definición del proyecto, que es básicamente una idea primaria en la cual de inicio hemos visto una oportunidad de negocios. Pero uno se debe hacer una serie de cuestionamientos tales como: ¿existe demanda por el bien o servicio? Muchas ideas excelentes no han dado frutos, algunas quizás porque estaban adelantadas en el tiempo, otras quizás porque no se tenía la tecnología al alcance. Ejemplo, pregúntenle a sus abuelitos por ese personaje que ven en el slide que está a un lado. Es un detective que se llamaba Dick Tracy. Ese detective tenía una especie de iWatch, solo que la caricatura fue creada en 1931, es decir, se tenía la idea de lo que se quería, pero no había la tecnología para hacerlo. Otra pregunta que debo de hacerme es: ¿cuáles son mis expectativas relacionadas al plazo de recuperación, a la tasa de rendimiento? Es necesario pensar en cuándo voy a recuperar una inversión y cuánto espera esta rendirme. Es común en las personas pensar en buenos negocios, sin embargo, pensando ya como un inversionista, uno debe confrontar el rendimiento de la inversión contra algo tangible. Si no se me ocurre nada, lo mínimo que debo de pensar es contrastarla contra una inversión en un banco. Llámese esto cuenta de ahorros, una póliza de ahorros, una emisión de obligaciones de determinada empresa que tengan un rendimiento fijo. Es menester recalcar que una inversión en un proyecto conlleva un riesgo y por lo tanto esta debe de tener un plus en su rendimiento, ya que las inversiones antes mencionadas tienen o se consideran de un riesgo bajo. Una opción donde corro el riesgo de perder parte o la totalidad de mi capital debe ser bien sopesada y analizada. Una vez que ese primer filtro de la idea y definición del proyecto ha sido superado y mis expectativas son congruentes con mis recursos y conocimientos, o al menos el acceso a un conocimiento que esté a mi alcance está debidamente comprobado, llego a una segunda fase que la llamaremos el estudio de prefactibilidad, en la cual vamos a examinar el potencial de todo el proyecto, entre ellos los insumos que se necesitan, la tecnología que voy a requerir, consultar o averiguar si existen bienes sustitutos a los que yo voy a ofertar, es decir, que cumplan la misma función del servicio o producto que yo pienso hacer, un análisis del mercado con sus productos, servicios y quién está ya en el mercado, es decir, cuáles van a ser mis competidores, la existencia de reglamentación, normativas, leyes que puedan ayudarme o complicar mi proyecto. Por ejemplo, normativas de construcción, ordenanzas municipales, regulaciones ambientales u otras que impiden alguna característica de mi proyecto. Los costos de producción que esto implica, es decir, tanto mi presupuesto de inicio como aquellos gastos y costos recurrentes que voy a tener para poder operar mi proyecto. Una característica importante en esta fase es la de recabar información secundaria, la misma que debe ser usada conservadoramente.
Cuando hablamos de información secundaria, me refiero a que no voy a gastar recursos de dinero en conseguir información de primera fuente. Más bien voy a investigar y usar información referencial o de otros proyectos similares, quizás obteniendo costos de revistas especializadas, alguna información en base a mi experiencia, pero en cualquier caso no gastaré mayores recursos en esta fase. Cuando tenga todo este material reunido, lo voy a trabajar con lo que se conoce como un modelo determinístico, es decir, un modelo estático o un solo escenario donde no hay cambios, es decir, unas cantidades únicas, unos costos y precios sin variación. Una tasa financiera única a lo largo del tiempo del proyecto. Repito, se trata de un escenario donde todo se desarrolla en una forma sin cambios o hasta cierto punto utópica. Además, la pregunta final que debo hacerme en esta fase es: ¿cuáles son mis variables críticas? ¿De dónde vienen las fuentes de riesgo internas y externas? Es decir, ¿qué cosa o qué producto, servicio podría afectar o impactar mi proyecto? ¿Dónde están esas fuentes de riesgo que podrían echar abajo mi proyecto? Identificarlas y pensar cómo mitigarlas o evitarlas. Un primer gran paso en este estudio de prefactibilidad es enfocarme en los módulos más importantes. Por ahora adelantaremos que se trata de los de mercadeo y el financiero. De este segundo módulo versará buena parte de este curso. Los módulos a saber son módulos básicos, tales como el módulo de mercadeo de demanda, del cual estaremos hablando hoy. El módulo técnico, o también conocido como del presupuesto, donde se calcula toda la inversión inicial necesaria para que el proyecto produzca algo. Aquí puede estar el costo del terreno, el presupuesto de la fábrica, las máquinas, el edificio o quizás otras cosas no tan tangibles. El módulo administrativo. Aquí debemos prever quiénes serán nuestro equipo de trabajo, la parte que administra el proyecto, tanto en la parte técnica como en la parte financiera. En los módulos de análisis tenemos el módulo financiero, es decir, la construcción del flujo de caja. Este es por ahora el corazón del proyecto. Demostrar que confrontando el módulo de demanda o de mercadeo y la inversión necesaria, mi proyecto será rentable a través de un flujo de caja. Sobre este módulo versarán muchas clases de ahora en adelante. El módulo ambiental, es decir, el impacto que ocasiona la implementación del proyecto, concebido como las inversiones necesarias que debo hacer para que mi proyecto evite o mitigue cualquier afectación ambiental que las obras o trabajos que voy a realizar puedan hacer al entorno tal como me lo están entregando inicialmente. Dos módulos son los que más nos interesan y en los que nos vamos a enfocar para comprender la temática de la evaluación de proyectos. El primero de ellos es el módulo de mercadeo y el segundo el módulo financiero, para lo cual aprenderemos conceptos básicamente de matemáticas financieras en las clases siguientes. Del módulo de mercadeo podemos decir que busca entender la demanda y a los potenciales consumidores. Antes de que un fabricante o emprendedor se lance al mundo comercial, debe tener un plan y averiguar por qué el público compra determinados artículos. Una vez descubierto este tema, que no es fácil, es cuando se deben de evaluar los puntos fuertes y qué valoran los consumidores. Hay mercados de diversos tipos.
Hay quienes compran por precio, hay quienes compran buscando una calidad superlativa y hay quienes en un nicho de mercado buscan una mezcla de calidad y precio. Sin embargo, en algo que todas las teorías existentes coinciden es en que el cliente busca la satisfacción de sus necesidades materiales, o lo que llama Clayton Christensen, un académico de Harvard, the job to be done, es decir, el trabajo que hay que hacer o la necesidad que busca ese cliente como tal. Una gran verdad es que no hay módulo de mercadeo sin un estudio de mercado. Por simple que sea el proyecto, se debe hacer al menos un sondeo para entender qué quieren nuestros potenciales consumidores. Sean encuestas, entrevistas con expertos, focus groups o alguna otra forma de investigación, esta será necesaria. Para fines de una evaluación de un proyecto se suelen utilizar los siguientes 4 tipos de investigación de mercados. La investigación motivacional o cualitativa, que busca conocer el porqué del comportamiento del consumidor, que muchas veces el mismo consumidor desconoce. Esta investigación hace uso de la psicología y analiza las motivaciones que nos hacen actuar de determinada manera. Entender el porqué del comportamiento del consumidor tiene muchas aristas, pues el ser humano es complejo en su proceder. Sin embargo, hay ciertas pautas que nos ayudan a entender mejor. Por ejemplo, y solo por traer a colación una de ellas, la conducta de imitación, la cual tiene mucho que ver con lo que se conoce como las neuronas espejo. Las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activan cuando se ejecuta una acción y cuando se observa ejecutar esa acción o se tiene una representación mental de la misma. Por ello se les asignó como apellido espejo, porque de algún modo reflejan lo que se ve. Así deducir lo que los demás piensan, sienten o hacen es posible gracias a su activación, ya que están especializadas en comprender no solo la conducta de los demás, sino también cómo se sienten. De hecho, están muy relacionadas con los comportamientos empáticos, sociales e imitativos, siendo consideradas por algunos científicos como uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia. Estas explican por qué sonreímos cuando vemos a una persona feliz o hacemos una mueca de dolor cuando vemos que alguien sufre físicamente. Los mercadólogos y publicistas han encontrado que despertar a las neuronas espejo les permite tener éxito durante un tiempo en la adquisición de un producto. El tema es que siempre es temporal y rápido. Por ello tiene que haber una estrategia prolongada de recordación. Por ejemplo, si quiero que me compren una hamburguesa, debo mostrar a otras personas disfrutando de mi producto para que así mis potenciales clientes se imaginen comiéndola e imiten o se genere esa empatía. Tal como vimos en el slide anterior y más a esta hora, más de uno habrá segregado saliva pensando en comer una hamburguesa similar o su hamburguesa preferida. Alrededor de estos conceptos de posicionamiento, penetración de mercado, generación de marcas, etc., se tejen estrategias para alcanzar a los consumidores. Las neuronas espejo, los mensajes subliminales, la cultura y las razones que inducen a comprar, llámense razones ligadas a la fe, a la religión, al sexo, todas ellas para hacernos pasar de impactar a nuestras mentes a intentar interiorizarnos en su marca. Un tema interesantísimo y que me permito poner en esta clase es la psicología del color.
Por ejemplo, y para no leer lo que ya está expuesto en el slide, traeré un par de ejemplos para ilustrar esta faceta del mercadeo. El rojo y amarillo de McDonald's, la cadena más grande del mundo de hamburguesas, cuenta con un logo en amarillo y un rojo predominante. Se afirma que el color rojo es el que más despierta el apetito del consumidor. Por ello son muchas las marcas de comida rápida que lo tienen en su logotipo. Por ejemplo, Kentucky, Domino's Pizza, Burger King, Pizza Hut, etc. Por su parte, el color amarillo brillante denota alegría, energía y optimismo. Así que ambos colores en conjunto te llevan a pensar que tus alimentos serán deliciosos y pasarás un momento feliz mientras los consumes en cualquiera de sus sucursales. Por otro lado, otro ejemplo, el de Coca-Cola, el rojo. Muy al inicio, en 1930, cuando la Coca-Cola se vendía en barriles por las distintas farmacias de Estados Unidos, el alcohol también se distribuía de esa forma, por lo que para diferenciar ambos líquidos, la empresa empezó a pintar sus barriles de rojo para ayudar al personal de aduana e impuestos a identificarlos. En lo posterior, este color, el rojo, se lo utiliza para dar el mensaje de que es algo fuerte y provocativo, que a nivel emocional simboliza la pasión y la intensidad. También transmite intensidad, taxía, energía, y cierta urgencia. Desde tiempos remotos, la bebida gaseosa y refrescante más famosa del mundo comenzó a utilizar esa etiqueta roja. Esto le sirvió para diferenciarse de toda la competencia. Otro ejemplo de marcas y colores se puede observar en este slide. Por ejemplo, el amarillo, muy relacionado a maquinarias de construcción, refleja optimismo. Sin embargo, su uso más razonado se debe a cuestiones tanto psicológicas como físicas. Los colores como el amarillo, naranja o rojo, se los suele conocer como colores de seguridad, llaman más la atención y resaltan frente al resto de objetos, lo que les hace adecuados para pintar maquinaria pesada. Además, el uso de este color en la construcción se da porque tiene un alto poder óptico. El amarillo es un color que atrae la atención de los humanos, lo que es muy útil para visibilizar al vehículo o maquinaria. Además, como símbolo de precaución, por ejemplo, un semáforo en amarillo, una tarjeta amarilla en el fútbol o señales de tráfico amarillas, el simbolismo del amarillo está presente en nuestra vida cotidiana, en la que ya tenemos arraigada la asociación directa amarillo-precaución. Es por ello que es un color muy utilizado en la seguridad, en el trabajo y en las señales de advertencia. Por otro lado, el verde es comúnmente usado en temas relacionados a la naturaleza y ecología. Es un color tranquilo. Además se emplea en temas asociados con la salud, con el reciclaje y está posicionado en los logotipos y emblemas de organizaciones ecológicas e incluso en dependencias oficiales de gobierno relacionadas con el ambiente. Se lo asocia a la vida sana, al comer bien, principalmente verduras y legumbres, que de una u otra manera están relacionadas con la vida saludable. Dejo colgado en la plataforma un URL de un video para que puedan tener más información de este tema. En la pantalla tienen la portada de un libro que analiza en forma documentada varios casos relacionados a la motivación de los compradores. Es notorio y recurrente que los profesionales del marketing y la publicidad nos bombardean todos los días con anuncios televisivos, vallas en las carreteras, banners en internet, lonas en las fachadas de los centros comerciales y en los edificios y demás cosas. Las marcas y la información sobre ellas nos llegan constantemente a gran velocidad y desde todas las direcciones posibles.
Nuestro cerebro recopila y filtra esta información todo el tiempo. Algunos fragmentos de la publicidad logran llegar hasta nuestra memoria, pero la mayoría se convierte en un ruido extraño y cae en el olvido. Martin Lindstrom, el autor del libro que ustedes ven, deseaba averiguar por qué los consumidores se sentían atraídos por una determinada marca de ropa, una determinada marca de automóvil o un tipo particular de crema de afeitar, de champú o de chocolates. Según Lindstrom, el neuromarketing, esa unión entre el marketing y la ciencia, es la llave de nuestra lógica para la compra, es decir, los pensamientos, sentimientos y deseos subconscientes que muevan nuestras decisiones a la hora de hacer una adquisición. ¿Qué hay en nuestro cerebro que convierte algunos productos en mucho más atractivos que otros? En resumen, la explicación para este fenómeno se encuentra en las denominadas neuronas espejo que hablábamos hace un momento y que se activan cuando se realiza una actividad y también cuando se observa la misma actividad. La heroína de una película llora y a nosotros también se nos llenan de lágrimas los ojos. Un jugador anota un gol de penal y nuestros cerebros reaccionan como si en realidad fuéramos nosotros mismos los autores de ese gol. Todo eso se produce gracias a las neuronas espejo. Con frecuencia, estas neuronas funcionan al mismo tiempo que la dopamina, una de las sustancias químicas del cerebro encargadas de producir placer. La dopamina es una de las sustancias más adictivas conocidas por la ciencia hasta ahora y sus efectos seductores determinan en gran medida nuestras decisiones de compra. Veamos esta imagen proyectada. Imaginemos que estamos en un bar frente a la playa de Salinas, disfrutando de la suave brisa del mar. Llegan dos cervezas Corona, Pilsener o Club, bien heladitas con sus respectivas rodajas de limón. Exprimimos los limones y después tapamos con ella el cuello de la botella, la cual volteamos hasta que las burbujas adquieren esa apariencia característica que ya hemos visto o saboreado antes. La capacidad de explotar esa sensación que produce en nuestro cerebro ese recuerdo es ampliamente usada en el marketing para motivar las decisiones de los compradores. Algunas de esas combinaciones, como las de Corona, incluso tienen un origen hasta cierto punto irrelevante. En este caso, ese ritual de Corona con limón se remonta al año 81, cuando como resultado de una apuesta con un amigo, un camarero de un restaurante X, introdujo una rodaja de limón en el cuello de una cerveza Corona para ver si lograba que otros clientes hicieran lo mismo. Este simple ritual, que nació de un capricho de un camarero durante una noche de poca actividad, ha ayudado a Corona a ser una de las más vendidas a nivel mundial. Este ejemplo, relacionado a la motivación de los compradores, tiene que ver mucho con toda la parafernalia que adorna a un producto. En el año 2003, el científico Rick Montag, director del Laboratorio de Neuroimágenes del Baylor College de Medicina de Houston, realizó un experimento con la ayuda de modernas técnicas de imágenes cerebrales, algo parecido a las resonancias magnéticas que hacen los doctores localmente. En el experimento se dividió en dos partes. Primero, una prueba ciega para que voluntarios probaran dos vasos de cola, uno de Pepsi y uno de Coca-Cola, y elijan la que más les gustaba. Más de la mitad de los voluntarios respondieron que preferían el sabor de Pepsi al de Coca-Cola, y así lo confirmaron sus cerebros con la resonancia magnética.
La excitación del cerebro era mayor al beber Pepsi que Coca-Cola. El experimento sumó una prueba adicional. Esta vez, los voluntarios iban a ver la marca de la bebida antes de probarla. El 65% de los participantes afirmaron preferir Coca-Cola. Esta excitación invitó al científico a interpretar esto como una lucha entre un pensamiento racional y otro emocional del cerebro. Se producían unos milisegundos de indecisión donde finalmente vencía la parte emocional, o sea, la Coca-Cola, frente a la parte racional de la Pepsi. Esta demostración es muy importante para el marketing de marca, los anuncios, el logotipo, las relaciones de la marca, la música, su color, su fragancia, la imagen de marca en definitiva, influyen activamente en las preferencias del consumidor, actuando en su parte emocional que, como hemos visto, puede vencer a la parte racional en ciertos casos. Una segunda forma de investigación es la relativa al tamaño del mercado o cuantitativa, que tiene que ver con la localización de los consumidores, el estrato social, la edad, cantidades que suele comprar, la frecuencia de compra, las compras al contado o a crédito, etc. Básicamente podríamos aquí relacionar esta parte de la investigación con segmentar o encontrar el segmento de mercado que nos interesa. Cuando hablamos de segmentación de mercados tradicional, nos referimos a las clásicas propuestas de partir un mercado en trozos más pequeños, fundamentándonos en aspectos más cercanos a lo cuantitativo que a lo cualitativo. A saber, las clásicas formas de clasificar un mercado vienen siendo las siguientes: por edad, por su género, que es muy común para muchas marcas que o bien solo se enfocan en hombres o en mujeres, por nivel de renta, es decir, el perfil económico o la capacidad adquisitiva, y finalmente por la ubicación geográfica. Una corriente más moderna sigue el concepto conocido como Job to be done, que es una metodología para entender mejor el comportamiento de los consumidores. Se trata de observar a la competencia y a los consumidores de manera diferente, centrándonos en las necesidades de los clientes. Con ese punto de vista, no buscamos entender qué es lo que el público quiere comprar. Lo que importa verdaderamente es lo que él quiere resolver. En otras palabras, la gente compra soluciones, no productos o servicios. Podríamos citar algunos ejemplos, pero es más fácil expresarlo con una frase dicha por Henry Ford, fundador de la Ford hace muchos años, quien dijo: si hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, hubieran dicho que un caballo más rápido. Les dejo colgado además un interesantísimo video de Clayton Christensen, el autor de este novedoso enfoque. Para cerrar el tema relacionado a la investigación de mercados, hablaremos de la investigación de la distribución, la cual busca conocer datos sobre los canales de distribución, los costos de estos canales, las ventas al por mayor y al por menor, así como sus prácticas comerciales. No todas las empresas venden sus productos al mismo valor en todos lados. Casos excepcionales son la industria de la cerveza y de gaseosas, donde una Coca-Cola puede valer lo mismo en La Alborada, en Guayaquil, a pocos kilómetros de donde es fabricada, que en Zaruma, por decir un ejemplo. Otras empresas, como las cementeras, ponen un valor al saco o tonelada a pie de fábrica y suman el costo del transporte. En el primer caso hay un subsidio a las zonas más alejadas y en el segundo caso no lo hay. Dependerá de su estrategia fijar el esquema más conveniente.
Y finalmente, la investigación y análisis de las ventas. Este tipo de investigación se relaciona con el volumen de ventas en las compañías y su detalle, así como de sus competidores en un tiempo y mercado determinados. Hoy por hoy, este proceso empata con lo que se conoce como Data Analytics o el proceso de análisis de datos, que conlleva la recolección, transformación, limpieza y modelado de datos con el objetivo de descubrir información útil y trascendente para los intereses de la empresa. Los resultados así obtenidos se comunican, se sugieren conclusiones y se usan para apoyar la toma de decisiones. Para poder hacer un estudio de la competencia, la misma que va a existir en todos los 4 tipos de investigación que hemos mencionado, existen herramientas de uso generalizado que nos ayudan a entender la competencia en un sector o industria. Estas son, o las más conocidas, el análisis FODA y el análisis industrial de Porter, los que veremos a continuación. Aunque el FODA no es una técnica reciente, sin embargo es usada ampliamente por su practicidad. Se llama análisis FODA por las iniciales de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. También se la conoce como análisis DAFO o en inglés SWOT Analysis y sirve principalmente como la base de diagnóstico de un plan de negocios. El FODA debe enfocarse en los factores claves para el éxito del negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno. Este análisis consta de 2 partes, una interna y otra externa. La primera tiene que ver con las fortalezas y debilidades del negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. Y la segunda mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe enfrentar en el mercado seleccionado. Como consecuencia, se debe desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales tienes poco o ningún control directo. Para el desarrollo de la sección interna del FODA se consideran el análisis de recursos, es decir, el capital, los recursos humanos, los activos fijos, los activos no tangibles, los recursos gerenciales, entre otros. Al momento de la elaboración de la sección externa del FODA, se debe realizar un análisis del entorno, es decir, los proveedores, los canales de distribución, los clientes, los mercados, los competidores, e identificar los grupos de interés, llámense gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, comunidad, stakeholders en general, y analizar el entorno en forma más amplia, es decir, los aspectos demográficos, políticos y legislativos involucrados. Aunque el FODA es muy práctico en su uso, una manera más profunda y sofisticada de analizar a la competencia es mediante el modelo de Michael Porter. Porter es un afamado profesor en Harvard, institución en la que enseña el método que él mismo desarrolló para analizar la estrategia de marketing en las empresas y que ayudan a entender y desarrollar una serie de ventajas para que cualquier negocio sea competitivo. Aunque como parte de la clase número 1, algunos de ustedes ya habrán leído este tema, aquí vamos a vertir ciertas ideas relacionadas a este método. Según Porter, a cada empresa se le aplicaban un total de 4 fuerzas. La amenaza de nuevos competidores, la amenaza de nuevos productos que sustituyan de alguna forma a los actuales, el poder de negociación de proveedores
y el poder de negociación de consumidores, dando lugar a una quinta fuerza, la rivalidad entre los actuales competidores. Este modelo permite, según Porter, medir la competencia de una industria y, en el caso de las empresas, identificar mejores oportunidades. Comencemos a hablar de cada una de ellas. La primera fuerza o número 1 es la rivalidad o intensidad entre competidores actuales. Esta es una de las fuerzas finales, puesto que aparece cuando el número de estrategias entre nuestros competidores es elevado. La rivalidad va en aumento a medida que aparecen más competidores con mayor tamaño y mayor capacidad. Analizar la rivalidad entre nuestros competidores nos permite sacar ventajas y buscar en qué aspectos podemos desbancar a la competencia, ya sea reduciendo los precios, ofreciendo un valor añadido a nuestros productos o incrementando la producción de los mismos. En esta rivalidad entre competidores también influye que los costos fijos sean elevados, que el producto sea perecedero, que los competidores apliquen reducción de precios como estrategias o incluso absorción o fusión de otras empresas. Es importante conocer si en el tipo de industria que estoy analizando nos estamos refiriendo al número de competidores y equilibrio entre ellos. Por ejemplo, hay industrias que por su uso intensivo de capital son principalmente oligopólicas. Tal es el caso de la industria cementera o la industria minera a gran escala. Ese uso intensivo de capital hace que ellos mismos se fijen barreras de salida. Es decir, por un lado es complicado que entren más competidores porque se necesita mucho dinero, pero por otro lado también existen estas barreras de salida, es decir, factores que impiden el abandono de un sector por las altas inversiones que están ya comprometidas y que no se pueden abandonar por una caída temporal en el mercado. En este tipo de competencia oligopólica, los competidores son pocos y se conocen perfectamente. Asimismo, el ritmo de crecimiento del sector industrial es parte de este análisis. Muchas industrias son industrias maduras con porcentajes de crecimiento bajo pero estable. En cambio, muchas industrias emergentes tienen porcentajes de crecimiento alto hasta que se estabilizan o decaen fuertemente. En segundo lugar, tenemos la fuerza llamada amenaza de entrada de nuevos competidores. La aparición de nuevos competidores en la industria se debe a que el sector se vuelve prácticamente o particularmente atractivo por buenos retornos o porque la demanda se ha tornado alta. Ante esa situación y para evitar que nuevos actores entren a la arena de competencia, los actuales competidores suelen intentar protegerse poniendo barreras proteccionistas o barreras de entrada, por lo que el acceso a un sector que ya está consolidado es complejo. Las barreras de entrada son mecanismos que dificultan el ingreso de nuevas empresas al sector mediante la disminución de expectativas de su rentabilidad. Por ejemplo, buscando economías de escala, es decir, la capacidad de producción que tiene una empresa para ir produciendo más a menor costo, puesto que a medida que la producción en una empresa crece, sus costos por unidad producida se reducen. Cuanto más se produce, menor cuesta producir cada unidad. Esta es una barrera que impide que nuevos actores que tienen que invertir se les vuelva atractiva esa posibilidad. La otra es la diferenciación de producto, es decir, la capacidad que tenga la empresa actual de crear una percepción sobre el producto de manera única con respecto a la competencia. Y 3, necesidades de capital o el acceso a capital. Una empresa sin experiencia
tiene más difícil acceder a capital que una que ya tiene tiempo en el mercado. Ejemplo de represalias, entre comillas, de los competidores establecidos, se tiene el manejo de exceso de liquidez, traducido en mayor crédito a sus clientes, una capacidad de endeudamiento mayor o también ventajas en los canales de distribución. Esto es que ya tienen una red establecida, por ejemplo el caso de la cervecería, con una logística muy fuerte que llega a todos los rincones del país. Otras trabas o dificultades para la entrada libre de nuevos competidores son la falta de experiencia en la industria, la existencia de tasas arancelarias cuando hay importación de equipos, la dificultad en construir canales de distribución, la especialización en los procesos de trabajo o la saturación del mercado, entre otras. En tercer lugar, tenemos la amenaza de entrada de productos sustitutos, que se refiere a la aparición de nuevas empresas o empresas que ya están en el sector o en sectores relacionados que quieren ofrecer productos que pueden llegar a sustituir a los que ya están establecidos. Un sustituto realiza la misma o similar función que un producto de la industria por un medio diferente. Ejemplos que han cambiado la perspectiva. Podemos citar a las videoconferencias que reemplazan a las reuniones presenciales y por lo tanto viajes o desplazamientos. Por otro lado, el acero es un sustituto del concreto. El correo electrónico sustituyó al correo físico. Netflix sustituyó al alquiler de películas o a la compra de DVDs. Otro ejemplo muy común que vivimos a diario se suele encontrar en el sector de las bebidas. Tradicionalmente la necesidad era calmar la sed y para ello uno se tomaba agua o cola o cerveza. Pero ahora existe una variedad de bebidas, ya sean aguas con gas, aguas sin gas, con saborizantes, con minerales o colas de varios sabores, o bebidas energéticas, o yogures, o bolos, en fin, multitud de nuevas opciones, cada día en constante evolución. Como cuarta fuerza tenemos el poder de negociación de los clientes. Sin duda, los clientes son uno de los poderes más importantes, puesto que de ellos depende la mejora de la oferta y demanda en el mercado. No solo influye el poder que ejercen sobre los vendedores, sino sobre la demanda que pueda haber de los productos. Cuanto menor sea el número de productos que ofrecen los vendedores, mejores precios podrán obtener los clientes. Su poder de negociación también puede aumentar en los siguientes casos. Si el número de clientes compra volúmenes considerables en relación a las ventas de la empresa, es decir, es un cliente importante para la empresa. Si hay mucha oferta de productos en el mercado, son productos tipo commodities, es decir, similares, o si estos reflejan una diferenciación marcada. Si los clientes conocen los precios de los productos y sus características y todos sus componentes, es decir, si el comprador tiene información total sobre el proceso, es más fácil negociar para él. O si los clientes saben que pueden cambiarse a otras marcas sin mayor problema, lo van a hacer. Un claro ejemplo se puede dar en el caso de un cliente con gran poder de compra y mucha oferta en el mercado. Tal es el caso de los supermercados, empresas con grandes volúmenes de compra y en ciertos productos muchos ofertantes o proveedores con los cuales pueden negociar condiciones de plazos y precios preferenciales. Caso contrario podría ser el de clientes individuales de telefonía celular que solo tienen dos opciones de oferta o dos operadoras y poco o casi nulo poder de negociación. Finalmente llegamos a la quinta fuerza, conocida como el poder de negociación con los proveedores.
Poderosos proveedores normalmente quieren capturar el mayor valor posible para ellos mismos, cobrando precios más altos y limitando la calidad de los servicios o trasladando los costos a los participantes de la industria. Las empresas dependen de una amplia gama de grupos de proveedores diferentes para los insumos. Un proveedor poderoso, por ejemplo, tiene o no está obligado a competir con productos sustitutos del sector, o no hay ningún sustituto para lo que el proveedor proporciona. Los sindicatos de pilotos, por ejemplo, ejercen un poder considerable sobre los proveedores de aerolíneas, en parte porque no hay una buena alternativa a un piloto bien entrenado. Si la empresa no es un cliente importante del proveedor, tendrá poco poder de negociación. Del otro lado de la moneda, un grupo de proveedores puede amenazar de forma creíble para integrarse en la industria. Se da el caso si los participantes de la industria ganan demasiado dinero en relación con los proveedores. Van a tentar a los proveedores para entrar en el mercado. En nuestro entorno se ha dado, por ejemplo, muchos constructores entrando al mercado del concreto, comprando plantas propias, o gente con canteras que también decide integrarse verticalmente hacia industrias de bloques o concreto. Y si los productos del proveedor son diferenciados o existen costos por cambio de proveedor, o quizás hay escasez de materias primas sustitutas. Aquí hay un resumen de lo que hemos mencionado y hay un link a un video para aquellos que quieran ahondar en mayor detalle acerca de este método de análisis industrial de Michael Porter. Y en nuestro sector, ¿cómo vemos la competencia? Creo que el análisis de Porter ayuda sin duda, pero viendo un poco más allá, vamos a tomar de referencia un estudio de la consultora McKinsey de febrero del año 2017 que se llamaba Reinventing Construction: A Route to Higher Productivity, en el cual se mencionaba algo interesante. El sector de la construcción es uno de los más grandes de la economía mundial, con aproximadamente 10 billones de dólares gastados en bienes y servicios relacionados con la construcción cada año. Bueno, eso es lo que había antes de la pandemia, probablemente ahora sea algo menor. Sin embargo, la productividad de la industria ha sido inferior a la de otros sectores durante décadas, y aquí hay otra oportunidad de negocio mejorando esa productividad como tal. A nivel mundial, el crecimiento de la productividad laboral del sector de la construcción ha promediado un 1% anual durante los últimos 20 años, en comparación con el 2.8% de la economía mundial total y el 3.6% en el sector de fabricación. Se recomienda este estudio, entre otras cosas, más allá de cambios en las regulaciones de contratación, nuevos materiales, mejoras en la cadena de abastecimiento. Este estudio hace énfasis en que el mayor impacto en la productividad vendría de pensar en la construcción como un sistema de producción industrial. Sin que esto sea algo novedoso, ha sido dejado de lado y lo que se trata es de impulsar la fabricación fuera de la obra, minimizando la construcción en el sitio mediante el uso, cuando sea posible y en forma extensiva, de tecnologías de prefabricados, ensamblando paneles en fábricas y luego terminando o ensamblando las unidades en el sitio de la obra. Otro punto importante
en este futuro de la construcción es que no se puede lograr sin inversión en capacitar la fuerza laboral. Las empresas y los trabajadores de la construcción deben renovar sus conocimientos y capacitarse continuamente para usar los equipos y herramientas digitales más recientes. Cada día habrá más máquinas dispuestas a hacer el trabajo manual, por lo que o se aprende o desaparecerán cierta clase de empleos. Un ejemplo fuera del sector es el de los cajeros de los bancos. Cada vez hay menos cajeros, me refiero a personas atendiendo, y son reemplazados por kioscos de servicios, o incluso las cajas de los supermercados, también es otro ejemplo, son reemplazadas por lectores de códigos sin presencia de una persona, de un ser humano haciendo la cobranza. En nuestro sector, en el Ecuador, estamos hablando de que la oportunidad de negocio cada año, si yo cojo el PIB del país, que es en números redondos 100.000 millones de dólares, la construcción ha rondado entre el 8 al 11% en los últimos años, en números redondos 10%, estamos hablando de que hay una oportunidad de 10.000 millones de dólares cada año en el sector de la construcción que pueden reinventarse y pueden maximizarse cambiando ciertas particularidades del trabajo tal como lo hacemos nosotros en el Ecuador y que puede ser mejorado sin duda alguna. Un hecho que marca la pauta es que cada vez más a menudo los grandes contratistas en la construcción adquieren o compran consultoras y otras empresas de ingeniería y diseño para hacer trabajos especializados que otras empresas más pequeñas enfocadas en una parte del proceso pueden hacerlo de una manera más eficiente. Ustedes ven ahí en la gráfica grandes constructoras adquiriendo o en los últimos años han adquirido ciertas firmas independientes que hacen el trabajo de una forma más eficiente que las mismas constructoras. Adjunto en los dos slides siguientes una serie de empresas enfocadas en diversas partes del negocio de construcción: project management, equipos, cadena de abastecimiento, robótica, data analytics, entre otras. Es decir, el negocio de la construcción, si bien es cierto, ha estado un poco dormido en los últimos años, la tecnología ya está presente y comenzará a ir llegando de a poco al país inclusive. Es decir, lo que quiero mencionar con esto es que muchas de las cosas como las hemos conocido a lo largo del tiempo van a ir tecnificándose. Si ustedes revisan la forma de construcción tradicional en el Ecuador, es decir, hormigón, bloques, etcétera, en los últimos 20 años, las condiciones han cambiado muy poco si yo lo comparo con otro tipo de industrias. Por ejemplo, la industria automovilística o la industria farmacéutica ha progresado muchísimo y ha ido a un ritmo mucho más acelerado que el de la construcción. Empresas enfocadas también en el modelo del negocio como tal van a estar presentes, es decir, no necesariamente las nuevas ideas innovadoras van a venir tan solo por el lado tecnológico, sino que también van a venir por la forma o el modelo como las empresas hacen negocios. Por ejemplo, y aquí en este slide ustedes pueden ver empresas que están dedicadas en forma mezclando la parte del modelo de negocio y la tecnología, casas prefabricadas que cada vez lucen mejor, empresas de bienes raíces, no en el concepto tradicional, sino incorporando algoritmos que permitan atar mucho más fácil al ofertante con el comprador, o empresas que se dedican a hacer herramientas de diseño, nuevos materiales, entre otras. Ahí ustedes en la lámina tienen
una serie de empresas pueden entrar a las páginas web de algunas de ellas. Este es un estudio de CBN Insights del año pasado, el cual todavía está vigente. Aunque suene a película de ciencia ficción, cada día está más cerca el uso de robots. Los robots serán más frecuentes en la construcción, aunque cierto tipo de robots ya se utilizan como tal. Su uso está restringido en gran medida a funciones como el diagnóstico en áreas peligrosas o de difícil acceso. Incluso entonces los altos costos de este tipo de robots o equipos en este momento aún siguen siendo prohibitivos. Con el tiempo el uso de robots será más rentable y comenzaremos a ver un auge en el uso de estos robots en la construcción. El uso creciente de robots en el sitio comenzará en áreas que involucran tareas repetitivas. En otros lugares tomará la forma de comunicación de máquina a máquina en áreas tales como inspección remota y visitas remotas al sitio, o armar módulos prefabricados o inclusive impresoras 3D para fabricar cierto tipo de estructuras. Las máquinas comenzarán a asumir los trabajos más peligrosos de la industria. Sin embargo, los expertos creen que gran parte del proceso real de construcción se automatizará en no menos de 25 años. Esto será particularmente efectivo cuando se usen combinaciones tecnológicas, por ejemplo, drones que capturen data del sitio en tiempo real y que pueda ser enviada a robots o máquinas no tripuladas, desde tractores hasta excavadoras, y que llevarán a cabo los principales trabajos de demolición y construcción, pero siempre con un supervisor humano. Aunque los expertos dicen que esto va a pasar en 25 años, probablemente uno de los efectos que traiga esta pandemia es que muchos de esos procesos se aceleren, porque la construcción como tal no puede parar, y de esta manera se evita un foco de contacto al estar demasiadas personas en sitio. Como parte del aprendizaje práctico está planteado el siguiente caso, del cual ustedes pueden ver el detalle, el texto como tal en la plataforma. Las recomendaciones son que lean detenidamente el caso y respondan las 3 preguntas planteadas. Las leo. Hagan 2 análisis separados de las 5 fuerzas de Porter, tanto para la industria de producción del concentrado, es decir, del jarabe de la cola. Este es un dato que podrán verlo con mayor detenimiento en el texto del caso, donde los principales actores son Coca-Cola y Pepsi, y otro análisis separado de las 5 fuerzas de Porter, pero de la industria del embotellado, es decir, el que coge ese jarabe, lo mezcla con azúcar, con agua y lo pone dentro de la botella, y es un negocio más bien local. Y la tercera pregunta es que indique cuáles son las principales ventajas competitivas, a juicio de ustedes, de la Coca-Cola. En las respuestas que vayan a hacer, sean breves, en total, que no pasen de una página, y no es necesario que grafiquen nada, es decir, todo lo pueden hacer en forma de texto.